Buenos días. Antes que nada, deseo agradecer a los organizadores de la 25ª Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas la oportunidad para participar en este importante evento. En esta presentación veremos un método para tratar de determinar si existe o no una tercera variable que pueda explicar la relación que haya entre dos variables determinadas. Bien, de antemano gracias e iniciamos la presentación. Un método para determinar una variable explicativa de otros dos. El problema que se plantea es, dadas dos variables x y y con valor esperado 0, determinar una variable z que explique las variaciones de x y y, específicamente con un modelo dado por estas ecuaciones 1, con las condiciones de que la esperanza y la varianza de z sean 0 y 1, es decir, que z esté normalizada, y que la variable z y e, las variables z y e, z y u, y e y u sean no correlacionadas, es decir, que la correlación entre ellas sea 0. Lo que queremos pues es encontrar valores z1, z2, zn de tal manera que tengan media 0 y desviación estándar 1 y dos números a y b de tal manera que las correlaciones entre los valores de xy menos azi y zi, de los de y menos azi, zi, y entre xy menos azi y y menos azi sean lo más cercanas posibles a 0. Específicamente se encuentran dos números a y b y una secuencia de valores z1, z2, zn, de tal manera que la suma de los cuadrados de las correlaciones mencionadas sea mínima. Para lograr esto se empleó, dado cada modelo, lo que se hizo fue, se probó el método para diferentes modelos. Entonces se supuso diferentes modelos, se simularon estos varias veces y, de acuerdo a los datos simulados, se aplicó la optimización y se trató de obtener el mejor modelo dado por las ecuaciones 1 que se apegaran al modelo dado. Lo hicimos se hizo pues para diferentes modelos, de tal manera que en algunos se espera que efectivamente pueda encontrarse una variable z explicativa y para otros que no, para ver cómo se comporta el método. Para ver qué tan bueno fue el ajuste del modelo, se tomaron los porcentajes de varianza explicada en cada simulación. Bueno, en el modelo 1 simplemente supusimos que x y y eran dos variables con distribución normal, independientes y con media 0 y desviaciones estándar sigma 1 dada por 0.5 y sigma 2 0.8 respectivamente. El resultado de la optimización da un valor para la función objetivo de 0 con 4 cifras decimales, es decir, que la suma de los cuadrados de las correlaciones fue 0 con 4 cifras decimales. Era lo que realmente esperábamos, o sea, el modelo se ajusta bien, pero los porcentajes de varianza explicado en este caso son muy bajos, son 0.5 y 0.5. En las gráficas, en la de arriba, mostramos los valores de x y los valores de a por z. Como vemos, a por z no explica las variaciones de x y también abajo las variaciones de b por z no logran explicar las variaciones de y, lo cual era lo que esperábamos porque en realidad las variables de x y y las supusimos independientes. Otro modelo, un modelo que supusimos ahora, es donde ambas variables obviamente sí están, se pueden explicar por una tercera variable, que sería la variable que tomaría los valores 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso vemos con las gráficas que el ajuste es bastante bueno, es decir,
La variable a por z explica bastante bien las variaciones de x y la variable b por z también logra explicar bastante bien las variables de y. Aquí los porcentajes de varianza explicado en ambos casos fueron 94.8%, que es muy alto, y eso es lo que esperábamos. En este tercer modelo, la de x y la y son variables autorregresivas. Los EI y los UI se supusieron independientes, y entonces en este caso, pues por ejemplo, la variable a por z logra explicar bastante bien la x, pero en cambio en la y no. Y aquí las varianzas explicadas del modelo son 52% y 63%, que son mucho más bajas que el caso anterior, lo cual pues es deseable. Sin embargo, de todas maneras, como que a nosotros nos gustaría que fueran un poco más bajos estos porcentajes, pero en fin, hay una diferencia muy importante al caso anterior. Luego supusimos otro modelo también donde las dos variables, pues obviamente están relacionadas, porque de hecho la, la, la y pues es una combinación lineal de la x más un error. En este caso, la A por z explica muy bien las variaciones de x y la variable b por z explica bastante bien las variaciones de y. Aquí los porcentajes de varianza explicados son 91% y 85% respectivamente, lo cual pues habla bien del método, ¿no? O sea, sí logra detectar que efectivamente hay una tercera variable. Se puede usar también el modelo desde el punto de vista de la inferencia estadística. Es decir, si tenemos los valores de las variables x y y, como x1, y1, x2, y2, xn, yn, y un modelo, por ejemplo, dado por 1, primero obtenemos los valores z1, z3, zn, que minimizan la suma de los cuadrados de los errores. Y entonces la suma de los cuadrados de los coeficientes de correlación es nuestra estadística de prueba considerado. A la derecha encontramos la gráfica de una simulación con los valores de la suma de los cuadrados de los coeficientes de correlación, ¿verdad? Y aquí las frecuencias obtenidas para un modelo de datos específico. Y entonces nosotros calculamos la suma de los cuadrados de los coeficientes de correlación que obtuvimos de acuerdo al modelo ajustado y lo comparamos con este histograma y podemos rechazar la hipótesis de si realmente los datos provienen de un modelo dado por las ecuaciones 1 o no. Conclusiones: el método presentado es útil para detectar la presencia de una variable que explique las variaciones de otras dos. Sin embargo, cuando efectivamente existe una variable que explique las variaciones de otras dos, la variable encontrada no necesariamente tendrá una interpretación en términos del contexto en el que se esté trabajando. Es decir, no necesariamente representará alguna variable real que signifique algo para nosotros en términos del contexto del estudio. Por otro lado, cuando dicha variable no se pueda encontrar con el método propuesto, se puede pensar que efectivamente tal variable no existe y que no existe una tercera variable, pues, que explique la relación entre la variable x y y que pueda haber. Gracias por su atención. Dudas y comentarios a rssalat@ipn.mx.